De nuevo, bienvenidos al programa de salud mental para el alma. Hoy vamos a tratar una temática súper importante y es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Como su nombre lo indica, son aquellas sustancias que ingresan a nuestro organismo que afectan el sistema nervioso central, cambiando ¿qué? El estado de ánimo, el conocimiento, la percepción y las situaciones en nuestro ser. ¿Y cuáles son las sustancias psicoactivas? Entonces encontramos el cigarrillo, encontramos los vapeadores, encontramos la marihuana, encontramos la cocaína, la heroína y demás drogas que van a poner en marcha ese sistema central al 100, que lo van a llevar a la libido, a la tristeza, a la alegría, a la ansiedad, a cualquier tipo de situaciones. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Primero, la aceptación en un grupo. Si yo quiero que me acepten en tal grupo, entonces voy a consumir esa sustancia porque es que en este grupo se consume antes de ingresar. Como cuando yo voy a ir a un grupo de alcohólicos, allí, para aceptarse a ser alcohólico, yo debo haber pasado por esas situaciones y haber llegado a un grupo de siempre consumían alcohol y yo fui el otro alcohólico. Así funcionan las sustancias psicoactivas. Hay un grupo de personas que consumen estas sustancias y usted empieza a salir con esas personas, o sea, que consigue un novio o una novia con esas situaciones. Lo más probable es que tú seas el próximo en consumir esas sustancias. Y ahí es donde empezamos a mirar ese factor de riesgo, es la aceptación en los grupos. Otro factor de riesgo, la mala acción frente al manejo de emociones. Entonces, si yo no manejo bien unas emociones, voy a estar en euforia o en tristeza y voy a llegar a consumir esas sustancias porque no hay quien me escuche, no hay quien me sienta, no hay quien me quiera, me siento excluido de un grupo, me siento excluido de mi familia, de mi hogar, siento que no puedo más, que no soy capaz, y es allí donde accedemos a esas sustancias psicoactivas. Otro factor de riesgo es la accesibilidad a tener esa sustancia. Es que mi familia tiene negocio, un bar, una cantina, y allí va gente que uno conoce que vende sustancias, o ahí venden el mero cigarrillo. Con ese mero cigarrillo yo ya empiezo a consumirlo o a tener acceso a un vapeador, que es que allí venden, allí son baratos, me dan facilidad de compra, yo tengo la plata para comprarlo, y eso me va generando a mí dependencia de esas sustancias, me va aniquilando frente a las situaciones de estrés. Otro factor de riesgo es el estrés. Tengo una situación maluca que es resolver. Como no soy capaz de darle la cara, como no soy capaz de enfrentarme, accedo a consumir sustancias psicoactivas. Y allí es donde yo, ¿qué digo? No, yo no soy capaz de resolver ello, no soy capaz de enfrentarme a una persona, de enfrentarme a una situación, de solucionar una problemática, entonces consumo una sustancia y eso me hace olvidar la situación, sí, por un momento. ¿Y qué pasa ya después? Entonces por eso nos volvemos adictos, porque esa situación la voy a volver apegada de mi cuerpo porque yo no soy capaz de darle la cara. Entonces hay una situación en familia que tengo que resolver, pero no lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Otro factor de riesgo que encontramos es con la baja autoestima que puede presentar la persona. Es que cualquier situación lo afectó, que le dijeran, estás gordo, estás flaco, estás débil, estás ojeroso, estás callado, estás aislado. Eso también me va a llevar a confrontarme y a buscar otros caminos de solución, en este caso que las drogas, las sustancias psicoactivas. Luego de identificar los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, ya miramos cuáles son las consecuencias de consumirlas, y eso aplica para la parte personal. Empiezan las enfermedades de riesgo cardiovascular, ya sea pulmonar, por tantas adicciones. Entonces empezamos a sufrir de muchos estados. Empezamos con la mente a debilitarla y nuestro nerviosismo aumenta, porque en cada momento vamos a sentir o más fobias o más temores o más miedos, porque ya no vamos a tener al lado esa sustancia. Por eso la manera de ir desintoxicando es muy prudencial y con profesionalismo, porque me va a generar más traumatismos personales. También en la parte familiar me empiezan a aislar, a dejar por allá parte de las actividades sociales, familiares, religiosas, que me llevan a haber paseado con mi familia, que me llevan a fiestas familiares. Ya no, ya me dicen, no, este es el drogadicto, llevémoslo para un centro de rehabilitación, no, con ella no podemos, con esa persona ya no. Entonces nos estamos aislando de ese grupo familiar cuando empezamos con esas sustancias psicoactivas. Esa es otra consecuencia. Otra en la parte laboral, lo empiezan a discriminar, ya no le dan
los permisos que le daban antes, ya usted empezó a bajar rendimiento, ya no está haciendo indicadores, ya no está cumpliendo metas, ya no está cumpliendo ventas según el labor donde se estén desempeñando. Entonces eso allí me empieza a afectar mi parte motivacional frente a mi trabajo, frente a mi sostenimiento diario, frente a recibir un salario digno por dar un servicio adecuado en la empresa en la que me encuentro. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para afrontar esas situaciones y cómo estoy mejorando mis condiciones? Entonces, me está afectando la parte personal, parte familiar, parte laboral y ahora estamos en la parte social. Empiezan en los barrios, en las vecindades a señalarte: Beto, él es vicioso, consume sustancias, vea tal cosa, con él no se junte. Entonces también empieza ese movimiento a relacionarnos entre sí. Y si nosotros tenemos una baja autoestima, que por eso fue que empezamos a consumir, porque seguimos ese factor de riesgo, uno de los que les mencioné, ahí es donde ya más bajo de ánimo voy a estar y voy a seguir consumiéndola porque no voy a dar frente a la situación que se me presente. Después de esos factores de riesgo, entonces vemos las consecuencias, y después de esas consecuencias estamos llegando ¿a qué? Al camino más fácil, a la situación más segura, porque es que estamos en el desconocimiento. Cuando empezamos a tener consumo del cigarrillo o del vapor o de la marihuana o de la cocaína, no nos informamos a tiempo. Esos menores de edad, esos adolescentes que siguen ese camino, no estamos dialogando con ellos en casa y diciéndoles: si usted sigue este camino, te va a pasar esto, esto y esto. Te fuiste por lo más fácil porque te dio miedo hablarnos, te dio miedo confiar en la familia, te dio miedo soltar algún apego que tienes, o si realmente querías estar en ese grupo donde te llevaban a la perdición, a la lujuria, a cometer actos impuros, a cometer actos contra tu naturaleza y contra tu aspecto físico. Allí empezamos a mirar esto. Y ahora, después de pasar por esos riesgos, de tener las consecuencias, ¿cómo vamos a detectar eso en nuestros hogares? Cuando alguien está consumiendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos identificando o no tenemos tiempo para nuestros hijos y para las personas que están alrededor? Eso es lo que muchas veces ocurre. Nos falta sacar tiempo, pero de calidad, para escucharlos, para sentarnos a dialogar, a reflexionar qué está pasando, qué problemáticas tiene, por qué motivos está pasando en sus ámbitos, ya sea laboral, escolar, universitario, en el ámbito que tenga, pero es darle pie a un diálogo continuo. Pero resulta que no detectamos ni siquiera eso. Entonces ahí es donde es el primer punto. Si sabemos identificar cómo está nuestro núcleo familiar, ese hijo mío era muy animado y está llegando tarde estos días, la ropa le huele maluco, su aliento no era como el de antes, ahora es mucho cigarrillo, tras de ese cigarrillo que hay. Entonces ahí empezamos a detectar esos cambios comportamentales o esos cambios de ánimo. Era muy contento, ya llegas triste, llorando, se encierra y de una vez ya entramos en un temor profundo y decimos: no le estamos corrigiendo a la persona, no le estamos generando esa comprensión o esa situación frente a la constancia o el apogeo que me lleva a mí mismo. También aprendemos a detectar que esa persona empieza a cambiar sus hábitos de vida en cuanto al sueño. Ya hay trastornos del sueño. Si dormía las noches siempre, ya vas a pasar a dormir a cualquier hora del día. En la noche se la va a pasar balbuceando, va a pasar andando todas las esquinas de la casa hasta llegar a la cocina, porque cambia el apetito o se llena a ciertas horas. Cuando acostumbrado a almorzar o a comer ya no tiene apetito, pero por las noches ya se le abre el apetito, entonces empieza a rumiar ciertos pensamientos en la mente y no pueden dormir. Eso también es un signo de alarma frente a esas situaciones. O ya la irritabilidad con la que te contesta en casa, con la que asume alguna diligencia que usted le responsabilice en el hogar. Ya no es el mismo de antes, ya esa persona cambió, ya reacciona más bruscamente, ya ante cualquier situación ya se detona y se prende. Entonces ahí empezamos a detectar esos signos de alarma. ¿Qué recomendaciones empezamos a tener frente a ello? Primero que todo, debemos aprender a manejar nuestras emociones. ¿Cómo actuamos frente a una situación que nos puede estresar? ¿Cómo actuamos frente a una situación que nos puede generar cambios de vida? Lo fomentamos frente
a consumo de sustancias, a consumo de licor, a cualquier consumo, o damos frente a esa situación. Y es el primer paso de nuestra responsabilidad propia de cómo reaccionamos frente a situaciones. Como hemos mencionado en varios programas, cómo manejo yo un duelo, cómo manejo mi autoestima, cómo manejo mi amor propio. Desde allí depende también cómo empiezo a manejar esas problemáticas para no incurrir a consumir sustancias psicoactivas. Otra situación es, mantengámonos bien informados. ¿Qué consecuencias trae el estar consumiendo alcohol? ¿Qué consecuencias trae el estar consumiendo cigarrillo? ¿Qué consecuencias trae el estar con un vapor? Ahí es donde empezamos a mirar qué está pasando con mi ser. Y también acudamos a profesionales cada que lo requeramos, porque también nos dan un paso a entender y a decir, realmente yo estoy acudiendo a un cigarrillo o un vapor porque tengo esta problemática en mi casa, porque tengo este problema laboral, porque tengo este problema familiar, porque tengo este problema personal. ¿Qué tipo de problema te estás llevando a que consumas esas sustancias? Ahí es donde acudimos a un profesional para identificar esa serie de situaciones y condiciones que nos llevan a ir mejorando nuestra apariencia, nuestra actitud, nuestro cambio de ánimo, porque nuestro sistema nervioso central debe estar controlado. Y lo descontrolamos también con ¿qué más? Se me pasaba una sustancia psicoactiva muy importante, los medicamentos que no me manda el médico. Cuando yo me empiezo a automedicar es que tengo un simple dolor de cabeza. En vez de solucionar la situación que le está poniendo a pensar harto y que le está doliendo la cabeza, mejor acudo a cualquier medicamento. Eso también es una sustancia que me va a poner irritable, no me va a dejar dormir, me va a dañar otro órgano porque no está siendo medicado por un profesional. No te estás dando cuenta que te estás haciendo daño a ti mismo. Tengo una mera gastritis o un mero dolorcito acá o acá. Acudimos mejor a una farmacia para automedicarnos, o miramos en internet que compramos para este dolor, y ahí es donde empezamos a meternos en el cuento de que esa pastilla siempre nos va a solucionar esa enfermedad que tengamos, pero hay una base que nos está generando ese dolor, esa angustia, esa situación por la cual nos vemos afectados para seguir surgiendo, pero nos da miedo enfrentarla porque no tenemos la solución en nuestras manos, porque es del entorno, porque es algo que está pasando y yo no soy capaz de darle la cara. Es cuando estamos siendo unos seres humanos irracionales y poco coherentes con lo que queremos ser y hacer en la vida, porque cada uno de nosotros tenemos una misión en la tierra. Lo que pasa, nos da miedo sentarnos a dialogar y a decir a ciencia plena qué es lo que está pasando con mi ser, qué me está obstaculizando en la vida, que usted como persona me está haciendo daño de esta y esta manera, o usted como persona, vean, no quiero que haga esto y esto y esto. Y esa es otra recomendación clara, aprender a decir no. Prefiere uno ponerse colorado un momentico que pálido toda la vida. Entonces lo ideal es aprenda a poner barreras. Usted puede ser una buena persona, pero todo el mundo está encima de ti haciendo, vea, hágame esto, y te están afectando a vos. Por eso vemos gente hoy en día con depresión, porque cargan una cruz tan pesada que no es la de ellos mismos, sino la de otras personas, porque lo están haciendo ver. Lo están haciendo ver como el malo del paseo, como el que no hace nada, el que no ayuda, el que no aporta. Y eso es realmente cuestionable, porque usted como ser humano debe valorarse a sí mismo y empezar a decir, es que yo hago esto y esto y esto, porque estoy siendo tan bobo y a todo le estoy diciendo sí. Ejemplos claros, en el trabajo pueden haber dos personas que no hagan nada y le echen todo a usted, ayúdame con este informe, y usted sí, le dice sí a todo, pero no es capaz de decirle a esa persona no, porque le da miedo que le griten o que no le hagan un favor. No carguemos a nadie. Harto tenemos con nuestra propia cruz y con nuestros problemas como para ir cargándole a los demás. No, cada uno de nosotros se debe hacer responsable de cada uno de sus actos y sus condiciones de vida. Usted escoge el camino que quiere seguir, usted escoge las acciones que quiere seguir, usted hace de sí mismo la persona que quiere ser, más no lo que los demás quieran. Entonces es desde allí donde también empezamos en una burbuja y luego explotamos. Pero ¿cómo explotamos? No, ni dialogando ni hablando, no. Explotamos yendo a un círculo vicioso donde empezamos a consumir las sustancias psicoactivas. Que es la mejor manera de aliviar esos problemas. Me olvidan un ratico, después vuelvo y llego al trabajo y sigo con la problemática, pero vuelvo otro rato más por la tarde a seguir consumiendo esa sustancia.
Es desde allí donde yo los invito claramente, reconozcamos cómo estamos haciendo las cosas, hacia dónde nos puede llevar ese consumo de sustancias psicoactivas, dónde podemos terminar sin casa, sin familia, sin dinero, sin ropa y hasta en la calle pidiendo por un pan del día a día. Pongámosle barreras, pongamos la situación en la mesa y digamos, somos seres humanos capaces de muchas cosas, somos inteligentes, somos racionales y podemos con tanto que no vamos a poder con los demás. Cada uno carga lo suyo y yo me voy a ser responsable de mi vida. Para ir finalizando, les quiero compartir esto. Lo que no fue cuidado, hoy pide atención. Muchas personas aprendieron a ser fuertes antes de aprender a ser escuchadas. Aprendieron a cumplir, a resolver y a seguir adelante, incluso cuando algo dolía. Pero aquello que no encuentra espacio para ser reconocido no desaparece. A veces se convierte en cansancio, irritabilidad, distancia emocional o dificultad para pedir ayuda. Escuchar lo que necesita atención no es una señal de fragilidad, es una forma de cuidado inteligente y profundamente humano. Frente a ello, los voy a invitar a que reflexionen allá de manera interna, se autorreflexionen y piensen. ¿Qué aspecto de tu bienestar has postergado por priorizar tus responsabilidades? ¿Qué señales te está enviando tu cuerpo que aún no has escuchado? ¿Qué emoción aparece con frecuencia cuando te sientes bajo presión? ¿Y qué necesita hoy más cuidado, tu agenda o tú? Gracias por estar siempre en Salud Mental para el Alma.